Y bueno, ahora vamos a dar paso al tratamiento farmacológico del hepatocarcinoma, que como bien decía el doctor Carlos, antiguamente cuando el paciente llegaba con nosotros para un tratamiento farmacológico, típicamente era un paciente en etapa avanzada, sobre la cual desafortunadamente no podíamos esperar una curación, sino más bien un control de la enfermedad por el mayor tiempo posible. La realidad es que actualmente estos tratamientos farmacológicos nos han permitido ir utilizándolos de forma más temprana en pacientes con enfermedad resecada bueno, mejorando todavía más los resultados de nuestros pacientes. Entonces, vamos a hablar un poquito del tratamiento farmacológico. El primer mensaje esencial que quiero dejarles es que el tratamiento multidisciplinario del hepatocarcinoma es esencial. Esto no es ojalá se pueda hacer un tratamiento multidisciplinario, es un estándar que tenemos que buscar para todos los pacientes, porque a veces, sobre todo los oncólogos médicos, nos estamos peleando por mejorar la supervivencia de nuestros pacientes con nuevos fármacos que mejoran quizá 3, 4 meses de supervivencia global de nuestros pacientes y con el simple hecho de tener un equipo multidisciplinario y sesionar a los pacientes, podemos impactar muchísimo en la supervivencia de los pacientes, incluso más que muchas drogas que tenemos actualmente. Entonces, es muy vasta la evidencia de que esto es mandatorio para todos los pacientes. En general, el equipo multidisciplinario se conforma de múltiples especialidades, principalmente, como ya vimos en esta sesión, hepatología, radiología, cirugía, la parte de oncología médica, no menos importante la parte de cuidados paliativos, nutrición, patología, trabajo social. Entonces, todo un equipo que nos ayuda para que los pacientes puedan tener los mejores resultados. ¿Y qué es un equipo multidisciplinario? En general, son equipos que se reúnen de forma regular. Esto es importante tener una sesión regular porque no podemos nada más reunirnos cuando tenemos un caso de un paciente, tenemos que estar dando seguimiento a los pacientes, ya sea de forma semanal, quincenal o mensual. Idealmente establecer un uso de algoritmos ya aprobados por otros grupos, por ejemplo, los guías de Barcelona, aprovechando también el expertise local y en caso de no contar con todas las modalidades de tratamiento, porque sabemos que no en todos los rincones del país, pues, a lo mejor hay un hepatólogo o a lo mejor hay un cirujano hepatobiliar o a lo mejor no tenemos un patólogo oncólogo en todas partes, aprovechar y tener esta comunicación con alguna institución que sí cuente con ello y establecer estos vínculos para poder dar la mejor atención a nuestros pacientes. Y esto, como les decía, en todas las guías clínicas ya está establecido que debemos y todas las recomendaciones de tratamiento deben darse de manera propuesta por el equipo multidisciplinario que tenga experiencia en esto. Entonces, ya hablamos un poquito de las guías de Barcelona, que bien nos mostraba el doctor Carlos Rodríguez Montalvo. Esta diapositiva que se ve con muchas opciones de tratamiento, la realidad es que, como les mencionaba previamente, el tratamiento sistémico, es decir, la quimioterapia, como la conocemos, y particularmente las terapias dirigidas en hepatocarcinoma, pues ya no solamente las tenemos para los pacientes con enfermedad avanzada, sino que de manera reciente, en marzo de este año, se presentó este estudio donde en la combinación de estos medicamentos, de este antiangiogénico bevacizumab y la inmunoterapia con atezolizumab, ahora estamos llevándola a etapas más tempranas de la enfermedad. Este estudio se realizó en pacientes que tenían hepatocarcinoma, que fueron llevados a una resección curativa. Fueron llevados a una resección curativa con una buena función hepática y que tenían un alto riesgo de recurrencia, es decir, tumores grandes o más de 3 tumores, invasión microvascular, invasión perineural, grado 3 o patología de grados altos. Estos pacientes que sabemos que tienen un alto riesgo de recurrencia, pues recibir algo más de tratamiento, porque típicamente estos pacientes iban a una resección y posteriormente solamente se vigilaban. Entonces, dado los buenos resultados en etapas avanzadas, la pregunta fue, bueno, ¿y qué pasa en estos pacientes que son resecados, pero que tienen alto riesgo para recurrir? ¿Podemos hacer algo para disminuir ese riesgo de recurrencia? Y la respuesta es que sí. Tenemos este análisis
metaanálisis que nos dice que hay una reducción del riesgo de recurrencia cuando tratamos a los pacientes con la combinación de inmunoterapia con bevacizumab y atezolizumab en el escenario adyuvante. Entonces, ya no los tratamientos farmacológicos cada vez nos vamos acercando e incorporándolos en las etapas de tratamiento más tempranas. Como sabemos, el hepatocarcinoma por muchos años fue una enfermedad de un solo fármaco, donde los pacientes, la única opción que teníamos en una enfermedad avanzada era tratarlos con inhibidores de tirosincinasa, particularmente sorafenib. Tuvimos prácticamente más de una década sin opciones nuevas de tratamiento hasta que posteriormente se vio los resultados del estudio REFLECT con lenvatinib y afortunadamente para nuestros pacientes en los últimos 3 a 4 años hemos visto un advenimiento de muchas nuevas drogas y opciones de tratamiento para nuestros pacientes que han mejorado no solamente la supervivencia de los pacientes, sino también la calidad de vida de los pacientes, que eso es muy importante para nosotros los oncólogos médicos. Podemos seleccionar muchos endpoints en los ensayos clínicos, pero la realidad es que los dos endpoints que importan para nuestros pacientes es mejorar la supervivencia de los pacientes, que los pacientes vivan más y que vivan mejor, que vivan con una mejor calidad de vida, porque como sabemos estamos enfrentando dos enfermedades en un mismo enfermo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la tolerancia de los tratamientos. Entonces, como les decía, históricamente el sorafenib lo que nos proveía era una mediana de supervivencia global de 10.7 meses. Después el lenvatinib, que es un medicamento que tiene mejores supervivencia libre de progresión y en general mejor tolerancia que sorafenib, pero en este estudio se demostró la no inferioridad, es decir, que es una opción de tratamiento con unas medianas de supervivencia global de 13.6 meses y hasta ahí estábamos hasta el año 2020, 2019, cuando se publicó los resultados del estudio IMbrave que potenciaba la combinación o proponía la combinación de atezolizumab, que es una inmunoterapia, son inhibidores de PDL1, de estos inhibidores de checkpoint, de punto de control del sistema inmune, y lo combinamos con un medicamento que es bevacizumab, que en general lo que hace este medicamento es, sabemos que es un antiangiogénico, sabemos que los tumores, los hepatocarcinomas tienen una vasculatura muy anormal y parte del problema en que no podíamos llegar a los tumores es que esta vasculatura no permitía que llegaran los medicamentos hasta ese punto. Entonces, después descubrimos que no solamente normaliza la vasculatura, sino que también disminuye la actividad de células inmunosupresoras, es decir, que evitan una reacción inmunológica, que es justamente lo que queremos con la inmunoterapia. Y entonces, actualmente, esto ha representado el nuevo estándar de tratamiento en primera línea para los pacientes con hepatocarcinoma avanzado. Entonces, este es el estudio pivotal, el IMbrave 150, donde vemos que ahora los pacientes no solamente podemos esperar que vivan 10 meses, sino que las medianas de supervivencia global se han aumentado muchísimo a 19.2 meses. Pero lo más importante de esto es que lo que estamos viendo con los tratamientos modernos de inmunoterapia es que actualmente vemos pacientes hasta, vamos a ver, a 2 años, vemos prácticamente un 45% de los pacientes vivos a 2 años y en los análisis ulteriores seguramente vamos a ver lo que vemos en otras neoplasias, que aproximadamente 1 de cada 3, 1 de cada 4 pacientes están vivos a largo plazo. Y si bien no podemos decir que están curados en el sentido del amplio sentido de la palabra, sí son pacientes que son largos supervivientes para enfermedades que previamente eran completamente catastróficas y mortales para la gran mayoría. Entonces, actualmente tenemos muy buenos resultados con la combinación de inmunoterapia, con mucho mejor tolerancia a los tratamientos. El sorafenib es un tratamiento que por muchos años nos ayudó, sin embargo es un tratamiento difícil de tolerar para los pacientes, más tóxico, y entonces actualmente vemos pacientes que reciben este tratamiento con inmunoterapia, que toleran muy bien el tratamiento y eso definitivamente tiene un impacto en la calidad de vida de los pacientes. Y después vinieron otros medicamentos, otras inmunoterapias, particularmente esta se aprobó el año pasado, a finales del año pasado, principios del 2023, es la combinación de durvalumab y tremelimumab, es decir, combinamos dos agentes de inmunoterapia. Por un lado, un agente que se conoce como anti-CTLA4, que funciona como una dosis, digamos, de preparación del sistema inmunológico para que los agentes anti-PDL1 puedan actuar. Y nuevamente vemos nosotros le llamamos en oncología la cola de la curva de supervivencia global,
global, donde, como les decía, aproximadamente 30% de los pacientes son largos supervivientes y podemos tener una excelente calidad de vida con estos pacientes. Y algo muy importante es que, como les decía, más o menos un 30% de los pacientes están vivos a 3 años. Y esto es increíble porque nos permite a nosotros poder decirle a nuestro paciente, sabes que tienes uno de cada tres, una probabilidad de 1 en 3 de estar vivo dentro de 3 años. Y quizá para nosotros, para muchos pueda significar pues poco tiempo, pero para muchos pacientes y para nosotros los oncólogos nos permite planear y tener, digamos, objetivos muy claros para nuestros pacientes. Hay pacientes que dicen, doctor, yo lo que quiero es llegar a mayo del próximo año porque se casa mi hija, porque se gradúa mi hijo, porque van a ser mi nieto. Y entonces estos son endpoints que importan para nuestros pacientes y podemos lograrlo con estos nuevos tratamientos. Y no solamente ya tenemos más agentes de inmunoterapia, ya vimos atezolizumab, ya vimos durvalumab y tremelimumab, ahora tenemos otro medicamento que se llama tislelizumab, que en general estamos viendo los mismos resultados, se reproducen 30% de los pacientes vivos a 3 años, y esto es algo que quizá muchos no podíamos imaginar en un inicio que era posible para los pacientes con hepatocarcinoma. Desafortunadamente, a pesar de estos excelentes resultados, como les decía, pues si bien 1 de cada 3 pueden ser largos supervivientes, desafortunadamente todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Sabemos que 2 de cada 3 pacientes desafortunadamente van a progresar, va a progresar su enfermedad y entonces tenemos que ayudarlos con otro tratamiento que nosotros conocemos como de segunda línea. Existen varios agentes que nos podemos ayudar para esto. En general, tenemos estudios con regorafenib, cabozantinib y ramucirumab. Estos primeros dos son inhibidores de tirosina sinasa, son pastillas, son tratamientos orales, y el ramucirumab es un anticuerpo monoclonal que nos ayuda es un antiangiogénico, el cual utilizamos en pacientes con alfa-fetoproteína alta, que sabemos que es un factor de peor pronóstico. Y en general, ¿qué podemos esperar de estas segundas líneas de tratamiento? Medianas de supervivencia global de 10, 11 meses después de que progresan a una primera línea, pero ojo, estas progresiones son sobre el tratamiento de sorafenib, que recordemos que era el tratamiento, digamos, estándar de manera inicial. Seguramente cuando incluyamos estos medicamentos después de estos excelentes tratamientos que tenemos ahora de primera línea, seguramente iremos mejorando los números y la supervivencia de nuestros pacientes. Y además, también en aquellos pacientes que por alguna razón no pueden recibir inmunoterapia en la primera línea, pues bueno, también tenemos opciones de inmunoterapia en segunda línea. Actualmente la única opción aprobada es nivolumab e ipilimumab. Teníamos opciones aprobadas con pembrolizumab y nivolumab. Sin embargo, y esto es algo muy de reconocerse, que la FDA y las agencias regulatorias han estado dando seguimiento a esto, y estudios que inicialmente parecían muy prometedores y que después no han mostrado buenos resultados, se han retirado estos permisos a las farmacéuticas y a los agentes, y esto pues cuidando obviamente la vida de nuestros pacientes. Entonces, en general, como les decía, afortunadamente tenemos ahora problemas de cuál primera línea escoger, cuando antes pues era sorafenib y ya. Actualmente tenemos opciones de primera línea para nuestros pacientes con una excelente tolerancia y mejorando no solamente la supervivencia, sino también la calidad de vida de nuestros pacientes.